Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. El caudillo de la izquierda mexicana, que se llama Andrés Manuel López Obrador, aunque en México es más conocido por sus iniciales, AMLO, pronunciado aproximadamente algo así como AMLO, registró este martes su candidatura a la presidencia de México. Todavía falta bastante tiempo, faltan más de 6 meses para las elecciones presidenciales mexicanas. Serán el día 1 de julio exactamente, es decir, 6 meses y medio, sí, más o menos exactos. Pero vamos, México es mucho México y López Obrador es mucho López Obrador. Así que la cosa va a estar calentita de aquí al próximo mes de julio o de aquí al próximo mes de junio, porque las elecciones son el primer día de julio. Es la tercera vez que este hombre, que López Obrador, que AMLO, lo intenta. En 2006 se quedó a 250.000 votos de hacerse con la presidencia, lo volvió a intentar en el año 2012, 6 años más tarde, y no le fue tan bien, pero también quedó segundo, quedó a bastantes más de 250.000 votos, la verdad. Y ahora a la tercera, que ya probablemente sea la última por la edad que tiene, pues podría ir la vencida. Es un candidato muy popular e ideológicamente muy bien definido a la izquierda, quiero decir. De ganar, sus consecuencias serían tremendas. No tardarían en hacerse sentir por todo el mundo y especialmente por todo el mundo hispano, habida cuenta del tamaño y de la importancia de México y de su peso específico en sí en el mundo. Y sí, aunque no os lo creáis, también cruzarían el Atlántico. Para los que sigáis la política mexicana, supongo que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es un conocido, es un viejo conocido, o por lo menos no es un desconocido, es uno de los políticos más famosos de México, más conocidos y más célebres fuera de sus fronteras, aunque solo sea porque lleva ahí desde siempre. Entre otras cosas, pues es un hombre ya no muy mayor, pero sí relativamente mayor, está al mismo borde de la edad de jubilación, tiene 64 años, y lleva en política desde los años 60. En concreto, se afilió al PRI, que es o ha sido durante 100 años el partido principal en México, pues se afilió al PRI en el año 1970, es decir, hace casi medio siglo, y desde entonces pues vivaquea, al principio vivaqueó, luego ya empezó a tener cargos más importantes en la política mexicana. Pero vamos, su verdadera carrera no empieza en 1970, su carrera por lo menos al estrellato de la política, sino mucho después, concretamente en el año 2000. Aquel año fue elegido como gobernador del Distrito Federal, es decir, de lo que hoy se ha vuelto a conocer como Ciudad de México. Ahora, le ponen CDMX, son muy aficionados los mexicanos a poner esto de llevarlo todo a iniciales, debe ser por la influencia de los gringos. El CDMX es directamente impronunciable. No sé exactamente cómo lo harán los habitantes de la ciudad, pero a lo que antiguamente se le conocía como el DF. Bueno, pues él fue el gobernador del DF, de la Ciudad de México, y como gobernador de esa inmensidad, porque creo que a veces no somos conscientes de lo realmente gigantesco que pueda llegar, que es, ¿no? Que puede llegar a ser, que es Ciudad de México, es un país en sí mismo. Creo que el área metropolitana tiene 20 o 22 millones de habitantes, mucho más que Guatemala, que es el país que está por debajo, ¿no? Tengo un amigo americano, un buen amigo americano que es de Texas, que en cierta ocasión me dijo que había estado en México por primera vez y que le había gustado tanto, en Ciudad de México quiero decir, y que le había llamado tanto la atención, que él es de Austin. Dice, bueno, pues él no es hispano, es digamos un americano anglo. Dice, me he dado cuenta realmente que es la capital de toda esta zona, incluida Texas. Está muy por encima de Houston, muy por encima de Dallas y también de otras ciudades del antiguo virreinato como pueden ser Guatemala o Honduras, Nicaragua, etc. Es decir, que es la capital natural y me lo explicaba como totalmente maravillado. Y caray, si consigue Ciudad de México maravillar a un tejano, pues ¿qué no hará con otros que lleguen de lugares que no son tan espectaculares como el propio Houston, que no es precisamente una ciudad pequeña? Bueno, pues como gobernador de esa inmensidad que os decía, fue extremadamente controvertido. Fue gobernador a principios de siglo, ya digo, desde el año 2000, iba a serlo hasta 2006, pero al final no pudo llegar a completar su mandato.
entre otras cosas porque se metió en muchos escándalos. Dejó la ciudad endeudada hasta las cejas y salió del cargo de muy mala manera envuelto en un escándalo mayúsculo. Le acusaron de prevaricación o algo aproximado a la prevaricación. Se abrió un proceso larguísimo que duró como cosa de un año. Estuvo por eso televisado en aquel entonces, estoy hablando del año 2004-2005, pues en México no se hablaba de otra cosa más que del proceso de desafuero de López Obrador. Y bueno, tuvo que abandonar antes de tiempo su cargo de gobernador de la ciudad, pues porque el escándalo había sido muy grande y además él ya tenía los ojos puestos en cometidos mayores. Lo que quería era ser presidente de la República. Así que lo que hizo fue dejar irse unos meses antes, dejaron a un gobernador interino y a finales de 2005 renació como candidato presidencial, eso sí, más candidato estrella de la nueva izquierda mexicana. Si os acordáis, hará eso de 12 años, una cosa así, sí, en torno al año 2005, lo que se llevaba en Hispanoamérica era la izquierda chavista. Hoy está muy desprestigiada, hoy está muy desgastada, pero no era el caso en 2005. En aquel entonces se consideraba que aquello era el futuro y que irían cayendo un país tras otro. Y el primero y más importante de todos ellos tenía que ser México, que por algo es el más grande. Entonces era una apuesta en la que esta nueva izquierda del Foro de Sao Paulo, esta izquierda bolivariana, pues apostó muchísimo. Bueno, si conseguimos hacernos con México, el resto irá cayendo como fruta madura. Al final no lo consiguieron, y no lo consiguieron por culpa de López Obrador, porque no consiguió ganar estas elecciones. De hecho, fuera de México se le conocía como el Chávez mexicano. Yo la primera noticia que tuve de este hombre fue precisamente a raíz de estas elecciones del año 2006 y es cuando empecé a interesarme por él, ¿no? Me llamó la atención pues de dónde venía y empecé a investigar y desde entonces, bueno, pues se ha mantenido estos últimos, pues ya para 12 años, desde la primera vez que oí su nombre, se ha mantenido en aproximadamente en primera línea de la política mexicana. En algunas épocas se ha enterrado un poco, pero en general en primera línea de la política mexicana. Bien, se presentó a estas elecciones de 2006 con una coalición electoral denominada, y esto lo tengo que leer porque el nombre es graciosísimo, ya lo veréis. La coalición se llamaba Coalición por el Bien de Todos, tal cual. Con eso yo creo que... ¿Cómo llamamos a la coalición? Por el bien de todos. Bueno, lo raro sería una coalición por el mal de todos. Pero en fin, era una coalición formada por dos partidos, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que es un partido con mucha solera en México, es un partido creado ya en los años 80 por antiguos miembros del PRI, y luego estaba también el Partido del Trabajo, que es como el nombre indica, una formación de carácter comunista, el clásico terminal castrista que siempre ha habido en todos los países hispanos. En aquel entonces, en 2006, el PT, el Partido del Trabajo, era el que estaba metido en todos los tinglados bolivarianos, el que tenía la parte más ideológica de aquella coalición. Voy a decirlo de nuevo porque es fenomenal este nombre. Se llama Coalición por el Bien de Todos, no me digáis. Era para tatuárselo, Coalición por el Bien de Todos. ¿Quién no va a estar por el bien de todos? Bueno, pues aquel año casi gana. Le faltó muy poquito, como os comentaba al principio en la introducción. Felipe Calderón, que era el candidato del PAN, que terminó ganando las elecciones, se impuso solo por 250.000 votos. Estamos hablando de un país de 100 millones de habitantes, de más de 100 millones de habitantes, por lo tanto, os podéis calcular lo que son 250.000 votos. Es nada, exactamente 6 décimas porcentuales. Es por lo que ganó Felipe Calderón las elecciones. Al final hubo muchísimas quejas, AMLO rabió todo lo que quiso y un poquito más, denunció al presidente, al anterior, al nuevo, al sistema, al Estado, a la República y al Sursum Corda, porque según él había habido un fraude electoral. Y no contento con eso, llamó a sus seguidores para que saliesen a la calle. Fueron unas manifestaciones, unas jornadas de manifestaciones por todo México, muy famosas, a mediados del año 2006, bueno, pues para que protestasen y se volviesen a repetir las elecciones. No recuerdo muy bien qué es exactamente lo que quería, aparte de armar ruido. Montó un espectáculo, este sí lo recuerdo perfectamente, una cosa de la Plaza del Zócalo, el mismo centro de Ciudad de México, que es que daba vergüenza ajena verlo. Pidió a la muchedumbre que estaba allí congregada, pues os podéis imaginar, ya sabéis, la Plaza del Zócalo, el centro de Ciudad de México, que aquello es gigantesco. Es decir, entran... pues no sé si el monasterio del Escorial, pero yo creo que sí, que entra entero el monasterio del Escorial. Pues estaban allí como decenas de miles de personas
y se dedicó a formar gobierno. Ya, sí, gobierno. Os parecerá alucinante, pero es exactamente lo que hizo. Iba pidiendo que la gente votase a mano alzada a los componentes de lo que él llamaba el gobierno legítimo, el gabinete en la sombra. Y no reconocemos a Felipe Calderón ni a los panistas que acaban de llegar al poder, pues nosotros vamos a constituir un gobierno paralelo. Y se va a elegir aquí, en la misma plaza del Zócalo. Bueno, al final, como eso no iba a ningún sitio, se dio por vencido y todo lo más que pudo hacer es chincharse, ¿no? Rabiar. No le quedaba otra, patalear en una palabra, porque a diferencia de Hugo Chávez, AMLO no es militar y no tiene mando sobre personal armado. La verdad es que de aquella de 2006 los mexicanos no saben de la que se libraron, gracias a Dios, que el tipo no tenía personal armado ni nada que se le pareciese, porque en aquel verano muchos fuera pensamos que podía llegar a pasar cualquier cosa, incluso arrancar de nuevo la Revolución Mexicana con 90 años de distancia. Bueno, el hecho es que se dio por vencido, vio que no había dónde rascar y publicó un libro al que tituló textualmente «La mafia nos robó la presidencia». Bueno, la primera en la frente, ya lo digo todo, es un libro que no sé si se vendió mucho, a España no llegó, ya os lo digo, pero vamos, que ahí explicaba exactamente cómo le habían hecho trampas. Durante los 6 años siguientes, del año 2006 a 2010, que era el mandato de Felipe Calderón, pues en esencia se dedicó a incordiar todo lo que pudo, a poner todos los palos en las ruedas que se le fueron ocurriendo al gobierno de Calderón. Tampoco pudo mucho, porque la presidencia en México es francamente poderosa. Es una república presidencialista donde el Congreso, evidentemente, tiene sus competencias, pero el presidente tiene muchísimo poder. La cuestión es que estuvo allí incordiando y ya en el año 2010, es decir, 2 años antes de las elecciones, presentó su candidatura. Anunció que concurriría a las presidenciales de 2012. No, bueno, la última vez es que me pillaron en un mal momento, pero está seguro que ganó. Se presentó con una nueva coalición, la que llamaron Movimiento Progresista, una cosa más suave que lo anterior y no tan fantasiosa, con un nombre diferente, y las volvió a perder. Volvió de nuevo a perder las elecciones, aunque esta vez con mayor diferencia de votos con respecto al ganador, que en 2012 fue el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto le sacó concretamente 3,5 millones de votos de ventaja. Pero López Obrador seguía lo suyo, le daba un poco igual. Lo mismo le daba perder por 3,5 millones que por 250.000. Acusó de nuevo al gobierno de fraude electoral. No sé si al gobierno del PAN o al gobierno del PRI, porque Peña Nieto es del PRI y Calderón era del PAN, pero bueno, acusó al gobierno, acusó a todo el mundo de que le habían engañado y se negó a reconocer la legitimidad del presidente. Siguió en esas. En fin, como podéis ver, este hombre tiene muy mal perder. En los últimos 6 años ha permanecido en modo durmiente, en stand-by, como las máquinas, y al menos de cara al exterior, por supuesto que estaba haciendo cosas, pero no se le ha visto tanto desde el año 2012, desde el segundo palo que se llevó, y además en toda la cara, pues decidió ponerse detrás de las bambalinas y, entre otras cosas, crear un partido. Él no lo había tenido, un partido hecho a su medida, quiero decir. Tanto en 2006 como en 2012 se presentó como cabeza de frentes amplios, de grandes coaliciones. En 2006, con la coalición esta de nombre tan rebuscado, que la tengo aquí apuntada y la voy a leer otra vez solo por darme el gusto de leerlo, Coalición por el Bien de Todos, ¿sabéis? Estaba formada por 2 partidos, y luego en 2012 se inventó una cosa nueva, como os he dicho antes, llamado Movimiento Progresista, que estaban esencialmente los mismos metidos, que los mismos partidos, el PT, el PRD, y creo que metieron alguno más. Bien, el hecho es que esto él había visto ya en 2 ocasiones que no le terminaba de funcionar y decidió crear su propio partido, que es el partido con el que se presenta a las elecciones presidenciales de este año, que también sean legislativas. Bien, este partido se llama Morena. ¿Veis por qué Morena? Morena tiene un significado muy claro. Además, bueno, tiene varios significados. No sé, quizás su mujer es morena o le gustan las mujeres morenas. No, Morena es un acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional. En muchos países hispanoamericanos les gusta esto de unir
acrónimos que luego que formen una palabra que sí tenga significado. Recuerdo estando en Guatemala que todos si no todos, casi todos los partidos lo habían conseguido. Claro, al final no significaban nada. Había uno que se llamaba Líder, por ejemplo, que no me acuerdo exactamente lo que era, pero claro, una D ella era de democracia, R de regeneración. La cuestión es que esto está pensado para que en el votante se le quede a la primera. ¿Quién vas a votar? Pues votará Líder. Suena bien, además la palabra es positiva. Líder, le juntas un colorcito rojo y lo de menos es ya el nombre que tenga. Esto es como Jesús Gil, el que fue presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella hace muchos años y que en paz descanse. Este hombre se montó un partido político al que llamó Gil, como él mismo. Bueno, pero claro, no podía llamarlo Gil así por las buenas. Y ya a partir de ahí le puso un significado a esas siglas, que era Grupo Independiente Liberal. Bueno, pues esto creo que es algo así ha pasado con lo de Morena. Le gustaba el nombre Morena, que por lo demás es una palabra que suena en español estupendamente, y después ya se ha encargado de darle significado a cada letra. Bien, se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Es de ideario obradorista, es decir, de izquierdas, y se situaría más o menos aproximadamente a la izquierda del PRI, para que os hagáis una idea. Solo ha tenido ocasión de presentarse, estos de Morena, de presentarse a unas elecciones desde su fundación. Este partido se fundó en 2014 y se han presentado sobre las legislativas del año 2015, de hace poco más de 2 años. Y la verdad es que muy bien no le fue en aquel momento. Quedó cuarto y solo consiguió 35 diputados al Congreso. Bueno, esos son muchos, pocos, porque depende de la cantidad de diputados que tenga el Congreso mexicano. Bueno, pues tiene bastantes, tiene 628, que supondría aproximadamente, en votos fue el 8% de todos los votos. Claro, que en 2015 no se presentaba López Obrador, esa es la verdad. Presentaban pues allá unos tipos para ser diputados y no es lo mismo. El que tiene el sex appeal es AMLO. Y él evidentemente se reservaba para las presidenciales. Y estas son las que se celebran dentro de 6 meses y medio. O poco más de 6 meses, no, 6 meses y medio, el 1 de julio. Todo el mundo en México sabía que lo iba a hacer. Esto en el año 2012 ya se sabía que este hombre iba a volverlo a intentar, aunque se hubiese quedado en su segunda oportunidad más lejos que en la primera. Solo le faltaba que él mismo lo anunciase oficialmente, que es lo que vino a hacer hace 2 días. Hacer oficial lo que todo el mundo tenía más o menos seguros. Él es un tipo muy habilidoso, tiene edad, tiene mucha profesión, conoce bien el oficio de político, especialmente las malas artes del oficio de político, y es un maestro de la prestidigitación política. Entonces, lo que ha decidido, para no anunciarse en sociedad, porque es un hombre más que anunciado, ha decidido echar encima de la mesa, poner encima de la mesa un programa corto que cualquiera entienda y condensado en puntos. Ojo, esto no es la primera vez que lo hace, suele ser su modus operandi habitual. En este caso, estamos a jueves, pues esto fue el martes pasado. Lo que hizo fue presentar a los mexicanos un programa de 10 puntos. 10 puntos que se convertirán posteriormente, cuando toque presentar el programa presidencial, cuando empiece propiamente la campaña, se convertirá en un programa. Me estaba leyendo los 10 puntos porque es una cosa muy sencilla, ya digo. Estos 10 puntos están pensados para que hasta el tipo que no tiene ni las primeras letras pueda entenderlo a la perfección, y la verdad es que me he quedado total y absolutamente fascinado. Yo creo que más que un programa, porque un programa no es un muestrario de intenciones, o mejor dicho, de conejos en la chistera, de conejos dentro de una chistera, a los que irá sacando oportunamente cuando llegue el momento y los irá convirtiendo en otra cosa. Tiene algunos que son extraordinarios, pero no por nada, no porque sean extraordinarios desde el punto de vista teórico, sino extraordinarios por la cara de cemento armado que le echa al asunto. Dice, por ejemplo, que él eliminará la corrupción. Así, por el artículo 33. ¿Y cómo? La corrupción ya está prohibida, obviamente. No hay ninguna ley que la permita, ni que la fomente, ni nada por el estilo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Qué medidas piensa tomar? ¿Aumentar las penas? No sé. No, ninguna. Simplemente, y esto es textual suyo, dice que convocará al pueblo para hacer de la honestidad una forma de vida y gobierno. Tal cual. Y se ha quedado tan ancho. No me digáis que no es fabuloso. Otra muy graciosa es que pondrá un salario de 3.600 pesos, que son aproximadamente unos 160 euros, 1.300 pesos, 3.600 pesos mensuales,
para los ninis. Y bueno, ¿qué son los ninis en México? Pues son exactamente lo mismo que en España. Son los chicos que ni trabajan ni estudian, es decir, jóvenes holgazanes que se dedican a tocarse las narices todo el día viviendo pues de papá y mamá. Pues a estos les va a premiar dándoles 150 o 160 euritos todos los meses, 3.600 pesos, que lo mismo, pues no sé, en Hamburgo no se estiran mucho, pero estoy convencido que en el México profundo dan para bastante. Bueno, aparte de eso, va a subir las pensiones, también tiene un mensaje positivo para los ancianos, para todos los jubilados, no ha dicho en qué medida, pero las va a subir, va a construir carreteras, un nuevo aeropuerto, va a hacer infraestructuras ferroviarias, bueno, le ha dicho trenes, así, de manera genérica, y 2 refinerías nuevas. Lo de las refinerías probablemente sea porque andan los mexicanos escocidos y con bastante razón por el precio de la gasolina. Ya hice hace unos meses un programa sobre esto, de los disturbios que hubo en México a cuenta de la subida del precio de la gasolina, y una de las razones es que el país no tiene suficientes refinerías. Parece mentira, un país petrolero como es México, pero el hecho es que ha dicho que va a construir 2 nuevas. Diréis, bueno, eso significa necesariamente o una subida de impuestos brutal, o empezar a pedir dinero prestado en el extranjero. Empezar a emitir bonos, obligaciones y letras del Estado como un poseso. No hay otra, ¿eh? El dinero no se puede crear. Desde luego los dólares no los puedes crear. Los crea otro, pero el presidente de México no tiene esa capacidad. Puede crear pesos y desatar la hiperinflación. Ojo, no sería la primera vez, pero vamos, que ¿cómo va a pagar todo esto? La inflación sirve para engañarse, pero no para construir aeropuertos. Llega un momento en que tienes que importar cosas y que no puedes. Vamos, lo están viendo en Venezuela y allá donde hay procesos inflacionarios. Pues no, dice que no va a subir impuestos ni va a pedir dinero. Eso más, lo dice concretamente en el 6º punto, asegura que ni subirá los impuestos y que tampoco aumentará la deuda. Sí, que no pedirá prestado en el extranjero. Pero mágicamente nadie sabe bien cómo los ingresos subirán. Esto ya me supera cuando he leído. Bueno, esto va más allá, va un punto más allá de las fantasías keynesianas. Porque estos tipos al menos te dicen, sí, no, aquí los ingresos van a subir, pero porque le voy a meter un estrujado a la clase media que la voy a dejar bailando. O a las empresas les voy a apretar bien las tuercas. Pero en este caso no va a tocar nada. Otra de sus ideas de bombero, porque es que es una detrás de otra, es fijar precios agrarios, para, según él, conseguir la plena soberanía alimentaria para el país. Sí, que México no tenga que importar nada de comida. Entonces, que todo se produzca allí y para eso, pues, mediante un sistema de fijación de precios, vamos, como si no se hubiese intentado antes, y en todas partes, en todo tiempo y lugar, eso hubiese constituido un fracaso absoluto. En fin, puro delirio. Pero el más desconcertante de todos estos puntos, es el 10º. En este dice textualmente que someterá a consulta, entiendo que popular, la amnistía a los campos del narco. Pero tío, muchos periódicos iban con esto, ¿no? Va a liberar a los narcos, no exactamente, va a preguntar antes a los mexicanos, no está mal. Oye, ha hecho consulta, podría ser que se lo preguntase a sus asesores. Lo he consultado y creo que al Chapo Guzmán lo voy a soltar. No sé, yo la verdad es que no termino de entender esta medida. Podría decir, bueno, voy a ver si legalizo la droga. Bien, en este caso dejas a los criminales donde tienen que estar y luego pues cambias las reglas del juego. Pero no, que va a amnistiar, nada menos que amnistiar a los narcos. No sé si es como premio para sus crímenes o para que el número de capos aumente de manera exponencial, atraídos por la segura impunidad de ese oficio. Si a ti te dicen que te van a amnistiar o ves cómo han amnistiado a todos los anteriores, con las manos manchadas de sangre, etc., y les han soltado, pues lo suyo es dedicarse a ese oficio, que por lo demás se gana muchísimo dinero en él. De hecho, el tráfico de drogas, como en general el comercio de todo lo ilegal, el único atractivo que tienen es ese, es el dinero que deja, porque el resto es todo malo, riesgos, te juegas la vida, haces daño a la gente. Bueno, pues en este caso ni siquiera tiene ya ese riesgo. En fin, es como podéis ver, un tipo peligrosísimo, mucho más de lo que mucha gente piensa, un demagogo de la peor especie. Pero lo peor no es eso. Lo peor de López Obrador es que va primero en las encuestas.
Ya sé que parece mentira y que cuesta creérselo, pero es que va primero en las encuestas. Vale, es cierto que faltan todavía muchos meses, 6 meses y medio, y aún pueden pasar muchas cosas. Pero vamos, creo que es como mínimo para preocuparse. Néstor, que es un oyente argentino de Buenos Aires, quiere hacerme una puntualización sobre las energías renovables. El programa este que hice pues el mes pasado, a finales del mes pasado. Y vos citás a la energía hidroeléctrica como una de las energías renovables no contaminantes. Te cuento que acá en Sudamérica hubo una explosión en los 70s de construcción de centrales hidroeléctricas y no tienen nada de no contaminantes. Para construir una central hidroeléctrica hay que enterrar toneladas de hormigón en un río, lo cual produce una corrupción infinita, y acá es conocida Yacyretá, una de las centrales hidroeléctricas que tardó más de 20 años en construirse, como el monumento a la corrupción. Y otro tema que tienen es que las centrales hidroeléctricas inundan gran cantidad de terreno formando un lago artificial que cambia el ecosistema de la zona. Y es de recordar, también en la década del 70, que un pueblo llamado Federación fue mudado a escopetazos al nuevo pueblo que se llamó Nueva Federación, ya que el pueblo original quedó bajo las aguas del lago. O sea que en los pueblos ribereños hay mucho rechazo y mucho odio en querer poner una nueva central hidroeléctrica. En Argentina quedan proyectos como el de Alto Paraná de poner una central hidroeléctrica, y los misioneros son los mayores enemigos. O sea que las centrales hidroeléctricas no son ninguna solución. Esperemos, hagamos votos para que la energía nuclear, que es el verdadero futuro de la humanidad, sea sacada de la ignominia que sufre, que lo que ha hecho daño de la energía nuclear es la industria bélica y no la energía nuclear. Pues sí, Néstor tiene razón, obviamente, pero es que todas las formas de generación eléctrica son contaminantes. No recuerdo exactamente la palabra que empleé. Si dije contaminante me refería a la parte de emisión a la atmósfera. Es decir, la hidroeléctrica es muy contaminante cuando hay que construir una planta de generación, una presa. Lo que sí es libre de emisiones de CO2. Cuando te pones a turbinar agua, pues no hay combustión, simplemente agua pasando por una turbina y moviéndola. ¿Que tiene un montón de externalidades? Pues muchísimas. En Argentina sé que hay muchísimas presas, también las hay en Brasil, en todos los lugares donde hay montañas. En España se hicieron muchas, especialmente después de la guerra, para guardar agua y también para generar electricidad, y efectivamente se inundaron pueblos enteros, etc. Es decir, todos conocemos cuáles son los riesgos de la generación hidroeléctrica. Ahora, lo cierto es que produce mucha electricidad a un coste muy bajo y sin emisiones de CO2. No olvides que hay un mercado de CO2. Respecto a lo que comentes de la nuclear, pues tampoco tiene emisiones. Bueno, sí, vapor de agua, pero vamos, no tiene emisiones de CO2, no es contaminante a la atmósfera. Pero las centrales de fisión, que son las únicas existentes ahora mismo, pues te dejan un regalo en forma de residuos nucleares que luego no hay dónde meterlo. Con esto no estoy diciendo que no sean necesarias, creo que también en un mix que sea equilibrado es bueno tener, para países grandes como puede ser Argentina, es bueno tenerlo. ¿Volcar toda la generación a nuclear? Pues no lo sé, yo hasta desde el punto de vista estratégico veo que no es la mejor opción. Siempre tienes que tener otras posibilidades. No sé si me entiendes. Pero bueno, hasta que llegue la de fusión, que en ese momento pues se habrá acabado el problema, porque será virtualmente ilimitada, al menos mientras exista el universo. Pero bueno, ya sabes cómo es el dicho, como dice el dicho, la fusión es la energía del futuro y siempre lo será. Muy bien, amigos, pues vamos a ir concluyendo el programa de hoy y concluimos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario del día sobre el escándalo este que se ha montado sobre los bienes de Sigena. Sigena es un suma y sigue de la realidad catalana actual. Para que se cumpla la ley en Cataluña, se precisa a la policía ante un tropel de exaltados. Su cumplimiento es objeto de politización. Y el hecho de que se cumpla es portada de noticieros. Esto
que pudiera parecer una rareza es lo normal en Cataluña, una autonomía en la que sus ciudadanos se disponen a votar sobre sentimientos y sobre la conveniencia o no de cumplir las leyes en unos pocos días. Tener que explicar que las urnas no son para eso es nuestro fracaso colectivo. Que la ley se cumpla pese a exaltados y demagogos es el consuelo de los fracasados. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, muchas gracias, Pizarro. Con esto nos vamos a despedir por hoy y a mí ya lo único que me falta por hacer es despedirme de vosotros. Hasta mañana.